Hola, bienvenidos a su canal Relatos, Cuentos y Leyendas. Un saludo para todos los suscriptores y los que miran los videos. Muchas gracias. Esta vez les traigo el episodio número 8, que lleva por nombre La leyenda o el mito del Wendigo. Para poder hablar del Wendigo es necesario mencionar a los algonquinos, que fueron un grupo de personas en pueblos nativos de Canadá, Estados Unidos y el norte del país de México en Coahuila, que desde el año 1400 lograron establecer asentamientos en esas tierras. En esos años fue cuando empieza la historia a mencionar a nuestro ser de este capítulo, el Wendigo. El Wendigo es una criatura mitológica ancestral. Sus primeras apariciones fueron habladas por los algonquinos. En los asentamientos que tenían empezaban a haber desapariciones de personas de sus tribus de manera muy misteriosa. Los primeros chamanes y viejos brujos, que eran los que tenían el contacto con la naturaleza más poderosa en los pueblos, ellos dieron a conocer por primera vez al Wendigo. Se dijo que algo oscuro en los bosques acechaba y que los cazadores de alimento hacía que se perdieran y desaparecieran. En esos momentos solo se hizo mención al Wendigo como un espíritu oscuro y solamente eso. Pero cuando los inviernos crudos llegaban y los cazadores de alimento salían entre la nieve y los bosques, los que lograban regresar decían que alguien o algo en el bosque les hablaba al oído, pronunciando su nombre. Ellos, confundidos y cansados, se dejaban guiar por esta voz. Era una voz seca, como el viento entre ramas sin hojas. Los cazadores que se dejaban guiar por estas voces jamás regresaban a sus asentamientos, solo desaparecían. La descripción física del Wendigo dice que era una criatura raquítica, casi cadavérica, y de gran altura. Sus extremidades eran muy largas, sus dedos muy finos y sus uñas en extremo afiladas. En su cabeza tiene un par de cuernos similares a los de un alce, y sus ojos son tan resplandecientes, pero de aspecto ciego. Su cráneo era como el de un animal y de grandes colmillos. Su piel estaba cubierta de un pelo enmarañado, que se combina con algunos pedazos de piel putrefacta, y su tamaño era cada vez más grande y alto conforme comía personas. Él trepaba y saltaba por los altos árboles. El fuego es lo que puede hacerlos retroceder y matarlos, pues las balas no le provocan ningún daño. Y tal vez, si te quedas inmóvil, es probable que ni siquiera te tome en cuenta y pase de largo. Esto es el Wendigo en su manera corpórea, física. Mas sin embargo, al Wendigo se le conoce también como espíritu de lugares solitarios y espíritu maléfico devora humanos. Este espíritu posee al cuerpo de un humano. Así es, una posesión espiritual. La posesión empieza lenta y mediante un sueño profundo. La persona posesa empieza a tener actos violentos y poco a poco van desarrollando una necesidad irresistible de comer carne humana. Su aspecto empieza a cambiar, enflacan, sus ojos se vuelven pálidos, su tamaño aumenta y sus uñas se hacen filosas y gruesas. Su piel se hace mucho más blanca. Algunos también conocen a esto como la psicosis del Wendigo. Pero al parecer todo este misticismo sobre el Wendigo era falso. Conforme la historia de las tribus algonquinos iba pasando, también sus tragedias, y las peores tragedias eran en los crudos inviernos a los cuales pocos sobrevivían, entre ellos los recolectores de alimentos como los cazadores, los cuales algunas veces no volvían a los asentamientos. Morían de frío entre la nieve y pasaban días de caza, y al no encontrar presa
y ellos muriendo, esto los llevaba a cometer actos de canibalismo. Esto para poder sobrevivir. Pero esta práctica era prohibidísima en esas tribus. Es por ellos que se fue desarrollando este mito del Wendigo. Este mito se esparció oralmente entre las tribus. Los actos de canibalismo fueron reduciendo en esos años, por lo cual el mito resulta efectivo. En el año de 1878, este mito cobró fuerza debido a un capítulo en la historia de estas tribus. Estamos hablando de un hombre cuyo nombre era Swift Runner. Este era miembro de una tribu llamada Cree. Este tipo era un alcohólico y un buscapleitos. Por eso, la mayoría del asentamiento decidió que era mejor que se fuera. Y claro, él se fue, pero se llevó a toda su familia. Se retiró a 40 kilómetros del asentamiento, pero unos meses después volvió. Pero solamente él. Su familia no volvió con él. Él se miraba completamente desorientado. Contó que el invierno fue muy duro y que toda su familia se había muerto de hambre. Solo él había sobrevivido. Pero esta historia no la creyó el cura de la región, ya que la iglesia les daba comida y él no hizo esfuerzo por ir por comida ni siquiera un día. La policía fue donde había vivido y Swift los guió por caminos erróneos varias veces hasta llegar al macabro lugar. Dentro de la choza estaban todos los huesos de sus familiares, quebrados por la mitad. Esto para poder succionar hasta el tuétano. Swift Runner era un asesino e inventó la historia de que el espíritu del Wendigo lo había poseído y por eso había hecho estas atrocidades. Las autoridades obviamente no creyeron nada de eso y él murió en la horca. Con el mito del Wendigo se trataba de evitar lo que pasó con Swift Runner y por eso es que el mito cobró tanta fuerza. Como en muchos relatos, el Wendigo se puede confundir con algún ser maligno del bosque, como algún hombre lobo, algún chaneque, un duende, un fauno o una entidad que está arraigada en ese preciso lugar del bosque y cuando alguna persona pasa por ahí lo espantará de las maneras que sean necesarias y alguna de esta manera irá acorde al mito del Wendigo. En lo personal creo que esto sí es solo un mito, pero de existir creo que será más un ser como un tipo nahual o algún pie grande o algún tipo fauno, como un fauno de las películas estas de Guillermo del Toro o algo así. Bueno, en lo personal creo que esto del Wendigo pues no existe. Tal vez si existiera sería más como aquí en México algún tipo nahual, algún tipo de ser que solo pretende asustar a gente en el bosque, o también se podría confundir con algún chaneque, algún duende que hacen travesuras para asustar a la gente o algo así. Si esto existiera, creo que tal vez ya hubiera habido casos de que se hubiera cometido canibalismo en diferentes bosques de no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo, ¿verdad? Pero pues esto no ha sucedido. Creo que simplemente fue un mito de este grupo de etnias. Pero si me quedo solo en un bosque, pues no me gustaría toparme con el Wendigo si existiera. Y este mito o este ser, esta leyenda, ha sido mencionada en películas y en series de televisión. La primera vez que yo lo escuché fue en la serie Supernatural y
que me sorprendió mucho la forma en que lo mostraron en el capítulo, porque estuvo muy bien elaborado. Ahí fue donde yo por primera vez escuché este ser de el Wendigo, el ser del bosque. Y también lo menciona Stephen King en la película del Cementerio de Animales, solo que ahí solamente lo nombran, algo como en la cultura de los Mimic o algo más o menos parecido. Pero el de Stephen King también le hace mención en uno de sus libros, en la película. Y la última película que yo vi sobre un Wendigo se llama Antlers, los espíritus oscuros. Que esta película yo sí la recomiendo bastante. Antlers se llama, los espíritus oscuros. Esta sí va muchísimo más enfocado a toda esta leyenda, este mito del Wendigo. Ahí sí te explican un poquito paso a paso cómo es que se supone que se convierte en una persona. No, que va desde la forma mental, la forma espiritual y la forma física. Está muy buena la película, de verdad, y se la recomiendo. Bueno, esto ha sido todo acerca de el Wendigo, que no creo que exista, pero tampoco me gustaría toparme con él si estoy en un bosque solo. Saludos.